Sean bienvenidos a nuestra última reflexión de los ejercicios de Cuaresma 2020. Parroquia del Espíritu Santo. Hemos estado reflexionando con ustedes sobre la misericordia, especialmente esta gran misión de la misericordia. Y hoy queremos abordar un tema que puede ser muy cotidiano, muy familiar: los espacios eclesiales como oasis de misericordia. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre querida, que es Madre de Misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro objetivo es tomar conciencia de que Jesús siempre nos acompaña con su misericordia para compartirla con los hermanos en cualquier circunstancia. Nuestras reflexiones tienen 3 momentos que ustedes ya conocen y retomaremos también el día de hoy. Ver con los ojos del Padre, juzgar con los criterios del Hijo y actuar con la fuerza, con el impulso del Espíritu Santo. Abordemos el primer paso. Veamos con los ojos del Padre. Cuando hablamos de los espacios como oasis de misericordia, ¿de qué espacios estamos hablando? ¿De qué se trata? Los espacios en que habitamos son esencialmente para nuestra vida social, lugares donde realizamos nuestra vida cotidiana, donde desplegamos nuestras potencialidades, donde gozamos, donde lloramos, donde servimos, donde recibimos la ayuda y un largo etcétera, etcétera. Nuestro plan diocesano de pastoral nos ha hablado de renovar no solo las personas, sino también las instituciones. Recordemos algunos de estos espacios o instituciones. Un espacio es nuestra casa o la propia habitación, las calles, las banquetas, los parques, los mercados, las escuelas, el ámbito laboral, o puede ser el taller, el comercio, el puesto, la oficina, el tianguis, las plazas públicas, los edificios de gobierno, los colegios, el mismo templo, etc. Quizá de los espacios menos agradables, aquellos que tienen que ver con la administración de la vida social, y son poco agradables porque generalmente vamos a pagar o a refrendar un permiso, una licencia, a pagar una multa o qué sé yo. Pensemos también en las instituciones de salud pública, en los hospitales privados, en la policía, en la fiscalía, etc., en donde no siempre nos sentimos bien atendidos. Sin embargo, las instituciones son también como un brazo largo de la misericordia. Es otra forma de practicarla, digámoslo así, a largo alcance. Es cierto, hay un cierto anonimato en esas instituciones. Uno llega y se enfrenta en una especie de ser genérico, vago y complicado. Va uno de ventanilla en ventanilla y parece hasta pelota de ping-pong, ¿verdad? El trato es frío,
es impersonal. Y sin embargo, también a través de ellas hay muchas cosas buenas que son realizadas. Por eso podemos tener documentos que nos identifican o a la propiedad privada, o tenemos acceso a otros servicios, etc. Podemos tener la certeza de que alguna atención se presta a las personas que acuden a ellas, o a nosotros mismos cuando nos acercamos. Tal vez de las instituciones sea posible comprender a través de algunas preguntas lo que queremos. ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos necesitado y te asistimos? Todas esas preguntas también tienen respuesta en alguno de estos ámbitos de nuestra vida social y común. La cooperación que tal vez hemos dado, sea personal o económica, a esas instituciones de servicio social, a la Cruz Roja, a las casas hogar, a los asilos de ancianos, o también a esas instituciones eclesiales como Cáritas, misiones, los comedores, el banco de alimentos, o simplemente la visita a los enfermos. Todos estos pueden ser pensados como espacios de misericordia que se practica ya no a título personal, sino a nombre de Cristo, a nombre de la Iglesia, sea a corta o a larga distancia. También las instituciones religiosas, la Iglesia, tiene espacios pastorales y administrativos. Aquí también hay trámites que prestar o servicios que solicitar. También hay cooperaciones, también hay que aportar para que otros puedan tener lo que necesitan. En la Iglesia, por ejemplo, las notarías, los templos, las capillas, los lugares de adoración, salones de catequesis, los atrios, lugares de encuentro comunitario, las casas pastorales. Nos preguntamos, ¿pueden ser un espacio misericordioso? ¿De qué manera lo han sido o lo son tales espacios? Si hablaran las paredes, como dice el dicho por ahí, ¿podrían hablarnos de la misericordia que ahí se prodiga? Lo más importante, sin embargo, es que tales espacios y lugares son habitados por personas. ¿Qué podríamos compartir de la experiencia que hemos vivido dentro de la iglesia, en la parroquia, en los grupos eclesiales? Por ejemplo, cuando hemos ido a la notaría, como cuando hemos buscado al señor cura o alguno de los sacerdotes para desahogar alguna inquietud, o pidiendo la confesión, o para la coordinación de alguna actividad o de los grupos, o en la catequesis, etc. ¿En qué nos hemos sentido acogidos y atendidos como verdaderas personas? O quizá, al contrario, en otros aspectos, esa atención ha dejado algo que desear. Y nosotros mismos, ante esas circunstancias, nuestra lengua a la hora de hablar y nuestras actitudes han construido espacios de misericordia o quizá hasta las han destruido. Hasta aquí hemos visto estos espacios, estas instituciones, estos lugares que están llamados a ser oasis de misericordia. Ahora vamos a pensar con los criterios del Hijo. Tomemos un texto de San Pablo, la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, los primeros 11 versículos. Nos dice así: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir,
conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no se aferró a su condición divina, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez que nos hemos acercado a ver aspectos de nuestras estructuras sociales y eclesiales, dejémonos iluminar por la palabra de Dios y por las enseñanzas de la Iglesia. Este texto de la carta a los Filipenses que hemos leído nos da una pista para caminar en misericordia y sinodalidad, es decir, para caminar juntos y no independiente o individualmente. Ante todo, nos detenemos en una expresión que ya hemos mencionado: oasis de misericordia. Se trata de una expresión utilizada con frecuencia en muchos y diversos grupos, que la tienen como nombre de los mismos, de algunos grupos católicos o iglesias cristianas o hasta protestantes, en casas de oración, comunidades religiosas, coros, temas de retiro, etc. ¿Qué significa la palabra oasis? Nos recuerda el ambiente del desierto, de la soledad bajo el intenso calor y los escasos recursos. También puede hablarnos, por supuesto, del agua que alivia la sed del peregrino. Se me ocurre ahorita pensar en esas peregrinaciones muy nuestras, a Talpa, a San Juan de los Lagos, a la Villa de Guadalupe, personas que pasan horas y días caminando. Es aquel buscador de quien va por la vida quizá bastante sediento. Dice, bienaventurados los que tienen sed de justicia. También la Escritura lo menciona. Recuerda igualmente al propio Jesús, que se dirige a los sedientos con un grito: el que tenga sed, que venga a mí y que beba, el que cree en mí. Juan 7, 37, 38. ¿No recuerda también el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Sicar? De ese modo podemos entender que Jesús es el verdadero oasis para todo sediento, para quien tiene sed de lo mejor que hay en el ser humano. Por otro lado, apagar la sed significa descansar, aliviar, al menos un poco, el deseo de aquello que hay de mejor dentro del ser humano. Por eso Jesús dice a la mujer samaritana que el que tome de esa agua no volverá a tener sed. Y ella responde con una súplica: dame siempre de esa agua. Nos recuerda también de aquel que está en busca de la verdad.
ya no dentro del relativismo de este mundo, sino esa verdad que anhela nuestro corazón, una verdad que trasciende este mundo y en donde encontramos nuevamente a Jesús como verdad, camino y vida. Es decir, Él sacia nuestras inquietudes más profundas, nuestros anhelos de eternidad. Y sin embargo, también conviene recordar que clavado en la cruz y agonizante, Jesús mismo suplica: tengo sed. Y como a la mujer en el pozo de Sicar, también nos dice a nosotros: dame de beber. ¿A qué sed se refiere? Se refiere a esa sed que Jesús tiene de que lo aceptemos, de que le creamos, de que confiemos en Él verdaderamente. Jesús muere sediento. Parece que la sed es de lo más propiamente humano. Jesús mismo, incluso siendo Él el oasis, buscará a alguien que alivie su sed. De ese modo parece llamarnos a unirnos a Él como agua y oasis para Él mismo, ciertamente, en la persona de nuestros hermanos. Pues Jesús, el agua viva, nos llama a aprender de Él diciendo: vengan a mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Mateo 11:29. Ya nos hemos encontrado en el tema precedente con este llamado por parte de Jesús a aprender de Él. Podemos insistir en ello con la urgencia de San Pablo: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. O también cuando nos invita a crecer a la altura de Jesús. Aprender de Él consiste en permanecer en comunión con Él. Por tanto, digamos que se trata de vivir una espiritualidad de comunión. Al margen de esta comunión con Él, caemos fácilmente en la tentación del desencanto y del pesimismo. En ese sentido, viene a punto recordar aquella expresión del Papa Francisco, cuando habla del pesimismo estéril en el que podemos embarcarnos. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Así nos dice el Papa en Evangelii Gaudium 86. Valdrá la pena leer todavía uno de sus textos de manera más amplia. Hagamos el esfuerzo de leerlo y meditarlo con calma y serenidad. Tal vez así nos dejaremos tocar por su fuerza inspiradora. Es cierto que en algunos lugares se produjo una desertificación espiritual, fruto del proyecto de sociedades que quieren construirse sin Dios o que destruyen sus raíces cristianas. Allí, el mundo cristiano se está haciendo estéril y se agota como una tierra sobreexplotada que se convierte en arena. En otros países, la resistencia violenta al cristianismo obliga a los cristianos a vivir su fe casi a escondidas en el país que aman. Esta es otra forma muy dolorosa de desierto. También la propia familia o el propio lugar de trabajo puede ser ese ambiente árido donde hay que conservar la fe y tratar de irradiarla con mucho esfuerzo. Pero precisamente a partir de la experiencia de este desierto, de este vacío, es como podemos descubrir nuevamente la alegría de creer, su importancia vital para nosotros, hombres y mujeres. En el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir. Así, en el mundo contemporáneo son muchos los signos de la sed de Dios, del sentido último de la vida,
a menudo manifestados de forma implícita o negativa. Y en el desierto se necesitan sobre todo personas de fe, que con su propia vida indiquen el camino hacia la tierra prometida y de esa forma mantengan viva la esperanza. En todo caso, ahí estamos llamados a ser personas cántaros, ¿sí? Personas cántaros, para dar de beber a los demás. A veces el cántaro se convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en la cruz donde, traspasado, el Señor se nos entregó como fuente de agua viva. No nos dejemos robar la esperanza. Así concluye el Papa en Evangelii Gaudium 86. Una vez que ya hemos pensado, reflexionado, iluminado con los criterios de Jesús a través de su palabra y del magisterio de la Iglesia, demos el tercer paso. Vamos a actuar bajo el impulso del Espíritu Santo. Y nos preguntamos, ¿de qué manera, por qué caminos podríamos ser oasis para nuestra familia y sociedad? ¿De qué manera haremos de nuestros espacios eclesiales oasis de misericordia? O ser nosotros lugares cántaro, personas cántaro, que alivian a las personas sedientas de respeto, de amable atención y de cariño. Demos paso al siguiente momento de este encuentro. María de Nazaret, la Madre de Jesús, la mujer que fue un oasis para Dios. María, oasis de Dios. De Jesús se dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. María fue escogida por Dios y ella aceptó, acogió la palabra y la acogió de tal manera que quedó primero transformada por esa palabra y después se hizo morada de esta palabra en su propio seno, en su propio vientre. Pues como dice San Agustín, antes de acoger María en su vientre a Jesús, ya lo había aceptado en su corazón. El grito que alguna mujer dirigió un día a Jesús quizá nos permita acercarnos al sentido de este oasis que fue María de Nazaret para la palabra de Dios. Y aquella mujer, con esa espontaneidad y con esa claridad, gritó: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Lucas 11:27. Es como si dijera: «Dichosa mujer, qué bello, qué santo, qué dulce el hijo que nos ha dado». ¿Cómo no será dichosa la mujer que ha acogido y recibido un hijo de tan gran corazón? La mujer anónima lanza así el grito emocionada con un escalofrío de afección. Nos muestra la dicha de ser el oasis para Dios. Pero notemos todavía la expresión inesperada con la cual Jesús reacciona ante semejante reconocimiento. Y Jesús le responde: «Todavía más dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Con eso, reconociendo que María fue oasis desde el momento en que acogió, escuchó esa palabra y la conservó meditándola en su corazón. Después vendría lo demás. Todavía más dichosos, dice. Qué dicha entonces la nuestra si hacemos lo mismo que María, si acogemos la palabra para ponerla en práctica. Qué alegría si acogiendo la palabra accedemos a convertirnos en oasis para el Señor. Así podemos interpretar el llamado que nos hacen los obispos de nuestro país cuando nos piden que todos nuestros espacios eclesiales sean oasis de misericordia. Diríamos que nuestro desafío es que parroquias,
institutos religiosos, grupos y movimientos eclesiales, todos nosotros, todos nuestros espacios, los convirtamos en oasis para el propio Señor Jesús en la persona de nuestros hermanos. Porque lo dijo muy claramente: lo que hicieron a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y también, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Marcos 9:37. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Mateo 10, 40-42. María acogió la palabra y la palabra se hizo carne. En sus oraciones llenas de unción, San Francisco de Asís llama a María casa de Dios, tabernáculo de Dios, templo de Dios, palacio de Dios. María, virgen convertida en templo, virgen hecha iglesia. Así el carácter de oasis llega más lejos aún hasta convertirse en manantial. Los obispos y el Papa llaman a María y la invocan diciendo: manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Y al mismo tiempo que afirman la existencia de un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia, de manera que un misionero entregado experimenta el gusto de ser un manantial que desborda y que refresca a los demás. ¿No será este un llamado a dejarnos transformar como María por el Espíritu de Dios en casa, en palacio, en morada para el Señor, en la persona de todos? ¿Qué propuestas concretas podemos hacernos al respecto en esta Cuaresma tan especial que estamos viviendo? Para muchos o para todos también cuarentena, no solamente Cuaresma, pero siempre en camino hacia la Pascua. Recordemos que la Cuaresma no tiene sentido en sí misma, sino que nos orienta hacia la Pascua, a la vida nueva de Cristo resucitado. ¿Qué proyectos, qué metas podríamos proponernos como familia, ahora que estamos reunidos más de cerca, como grupo, como comunidad, para dejarnos convertir en oasis de misericordia? ¿Qué enseñanzas sacaremos de todo esto que estamos viviendo actualmente en esta contingencia? ¿Qué podríamos todavía potenciar de toda la riqueza humana que ya tenemos en nuestra familia y comunidad? Después de responder a estas preguntas que nos interpelan, concluyamos con dos textos que pueden ser fuente de inspiración. El primero es del Papa Francisco, que dirigió a un grupo de jóvenes con motivo del 38º encuentro ecuménico de la comunidad de TC, y les decía: ustedes quieren también que la misericordia se manifieste en todas sus formas, incluida su esfera social. El Papa los anima a continuar por este camino y a tener el coraje de la misericordia, el cual los va a guiar no solamente a recibirla a ustedes en sus propias vidas, sino también para estar cerca de las personas desamparadas. Ustedes saben que la Iglesia está aquí para toda la humanidad
y allí donde están los cristianos, todos tendrían que encontrar un oasis de misericordia. Esto es en lo que se pueden convertir sus propias comunidades. El segundo texto es del Papa Benedicto XVI, quien decía: realmente necesitamos en cierto modo islas en las que la fe en Dios y la sencillez interior del cristianismo estén vivas. Oasis, arcas de Noé en las que el hombre pueda refugiarse siempre de nuevo. Los ámbitos de la liturgia son ámbitos de refugio, pero también en las diferentes comunidades y movimientos, en las parroquias, en las celebraciones de los sacramentos, en las prácticas de piedad, en las peregrinaciones. La Iglesia intenta brindar defensas y desarrollar también refugios en los cuales, en contraposición a todo lo roto que nos rodea, se haga visible nuevamente la belleza del mundo y la posibilidad de vivir. Hasta aquí nuestra reflexión. De aquí en adelante nos toca a cada uno sacar conclusiones muy concretas para convertirnos en oasis de misericordia, acogiendo la palabra como María y acogiendo al hermano como representante del mismo Jesús. Hagamos nuestra oración final. Salve, Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios, María, que eres Virgen hecha Iglesia y elegida por el Santísimo Padre del Cielo, a la cual consagró Él con su Santísimo amado Hijo y el Espíritu Santo Paráclito, en la cual estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien. Salve Palacio de Dios, salve Tabernáculo de Dios, salve Casa de Dios, salve Vestidura de Dios, salve Esclava de Dios, salve Madre de Dios. Salve todas vosotras, santas virtudes, que sois infundidas por la gracia e iluminación del Espíritu Santo en los corazones de los fieles, para que de infieles hagáis fieles a Dios. Oración de San Francisco de Asís. Les imparto también la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca siempre.